Bienvenidos a este programa de Nuestra Historia. En este programa desarrollaremos una serie de temas, entrevistas y videos, reportajes sobre la historia del noreste de nuestro país y también de la historia nacional, la historia de México, que es verdaderamente apasionante. Iremos en la búsqueda de sucesos y acontecimientos del pasado, donde nos vamos a sorprender de la maravilla que tenemos en nuestros archivos, en nuestros documentos, en nuestras fotografías, en petroglifos, en pinturas rupestres y una gran variedad de testimonios que hay de estos sucesos del pasado que conmocionaron a nuestro país y que dejaron huella perenne. Nuestra Historia es un programa para ustedes, dedicado a todo el público y que esperemos sea de su agrado. Tendremos historiadores de reconocido prestigio y además haremos algunos reportajes también de edificios históricos, museos de la localidad, asimismo del país. Hablaremos desde las etnias, desde la prehistoria y, ¿por qué no?, desde la misma arqueología, de la paleontología, qué pasaba en este mundo antes de la llegada de los occidentales, antes de la llegada de los españoles y los portugueses. Nuestra Historia es un programa desarrollado y pensado para usted, no nada más para los estudiantes de las universidades o de las escuelas secundarias o preparatorias, sino es para público en general. Esperemos que sea de su agrado y contar con la benevolencia de ustedes al ver este programa de Nuestra Historia. En esta ocasión, en Nuestra Historia, hablaremos de las etnias del noreste de México, uno de los temas más apasionantes y que es muy reciente en la historiografía local y nacional. ¿Por qué decimos que es muy reciente? Porque este estudio estaba abandonado increíblemente, hasta 1990, podemos marcar como el hecho ya del inicio de la arqueología científica en el noreste mexicano y sobre todo en el estado de Nuevo León, que nos vamos a ocupar más de esta entidad federativa. Las etnias que deambularon por esta región son muy diferentes a las conocidas como de Mesoamérica, de los mayas, los aztecas, los toltecas, los olmecas. Aquí, en esta parte del norte del país, se conocía esta región, o los investigadores más bien sociales, los antropólogos, arqueólogos, historiadores le llaman a esta región Aridoamérica, para diferenciarla de Mesoamérica, donde se desarrollaron aquellas grandes culturas. Hablar de los aztecas es hablar de Tenochtitlan y sus grandes edificios, de Teotihuacán con esas magníficas pirámides del Sol y de la Luna, o de Chichén Itzá con los mayas. Sin embargo, acá en el norte, en Aridoamérica, es una situación muy diferente. Acá las etnias, los indígenas o los naturales, deambulaban, eran seminómadas, eran cazadores, recolectores, pescadores que andaban de un lado a otro. Claro, se establecían lógicamente para dormir y aprovechaban los huecos de las montañas para hacer sus abrigos rocosos, pero también usaban sus viviendas en forma de campana hecha con carrizos, con ramas, con lodo y demás. Así es que aquí vamos a encontrar una diferencia muy notable entre aquellas culturas de Mesoamérica y las de Aridoamérica. ¿Por qué? Porque cuando la gente viene al norte y dice, pues tenemos el caso concreto de Nuevo León, hay más de 10,000 sitios arqueológicos registrados. Viene la gente que no es de acá, de estos lugares, entonces piensa que va a haber pirámides, que va a haber grandes manifestaciones artísticas. Y sí las hay, pero de otra manera, grabadas en roca, en pinturas rupestres. Hay que entender claramente que esto también es cultura, que esto es una transformación del hombre y que además ellos
también tenían ciertas costumbres, tradiciones, incluso se habla de una incipiente religión. Pero hay que diferenciar muy bien estas dos grandes áreas geográficas, Mesoamérica, de las grandes culturas, y Aridoamérica. Los antropólogos últimamente hablan de otra porción en el noroeste de la República Mexicana, en California, y sobre todo en California, en Estados Unidos, un lugar llamado Oasis América, pero que muchos antropólogos y arqueólogos no aceptan todavía estos términos. Aquí vamos a hablar de Aridoamérica y de las etnias que deambularon por esta región y que deambularon libremente, y esto es muy importante porque esto va a marcar una gran diferencia con las culturas del centro del país. Cuando llegan los conquistadores españoles y portugueses y van a luchar y a pelear y tomar Tenochtitlan con ayuda de otras etnias de los cuales luego hablaremos, vamos a hablar del Imperio Azteca, que no era muy bien visto por los tlaxcaltecas, ni por los tarascos, ni por los cholultecas, ni por los totonacas, porque eran dominadores. Pero eso ya lo veremos en programas especiales. Lo que sí es que al llegar los iberos allá, los españoles, los portugueses, y agarran, toman estas ciudades, no van a batallar mucho con los naturales. ¿Por qué razón? Porque ya estaban impuestos a obedecer. Es decir, los guerreros, los sacerdotes, los tenían sojuzgados. Claro, había gran adelanto científico, gran adelanto académico, podemos hablar, porque tenían grandes conocimientos de la naturaleza, de la arqueología, de la astronomía y de toda una serie de ciencias. Entonces, vemos que el indígena de allá estaba, entre comillas, podemos decir, domesticado. Acá, en Aridoamérica, era todo lo contrario. Estas tribus deambulaban libremente, no había restricciones, y este carácter rebelde, indómito, va a hacer que los íberos, españoles y portugueses vayan a batallar para dominarlos. Regresamos en un momento. Para hablar de las etnias o de los indígenas en la región noreste y en el norte de México, es necesario remitirnos a los estudios que han hecho los arqueólogos sobre estos grupos indígenas, como hemos dicho, deambulaban libremente, eran seminómadas. Pero el estudio en Nuevo León de estas etnias es muy reciente. No hay que olvidar que los colonizadores, los frailes, dejaron sus testimonios escritos. Tenemos la magnífica crónica del capitán Alonso de León, considerado el primer cronista del nuevo Reino de León. Sin embargo, ahí Alonso de León nos da su punto de vista de los indios de la región desde la visión europea, desde una cultura más avanzada, y endereza serias críticas sobre el atraso y lo bárbaro y las costumbres que tenían estas etnias. Entonces hay que leer con cuidado estas crónicas y no irnos directamente sin analizarlas a profundidad, porque entonces nos van a pintar a los indios de la región como unos verdaderos demonios. Es decir, que estas crónicas son magníficas porque nos describen cómo vivían los indígenas en aquellas épocas. Sin embargo, ya la arqueología científica es muy reciente en Nuevo León. No hay que olvidar que hubo esfuerzos interesantes. A principios del siglo XX se creó la Junta Arqueófila, impulsada por don Miguel F. Martínez y el doctor Amado Fernández, y que trataban de recolectar evidencias y testimonios de los indígenas de la región, así como los lugares turísticos o los lugares notables del estado de Nuevo León. Esta Junta Arqueófila tenía este sentido, y uno de los viajes que hicieron, muy interesantes, fue al lugar conocido como Piedras Pintas en Parás, Nuevo León. Hay que recordar que en aquella época no había carreteras. El traslado lo hicieron hasta donde pudieron llegar en tren, y luego utilizaron los medios a su disposición para llegar a la confluencia de los ríos Salado y Sabinas, donde existe un admirable frontón, es decir, una pared enorme de dibujos que están grabados en la roca, que es una maravilla. Una parte de esto se tiene en el Museo de Sabinas Hidalgo, donde hay una roca semicilíndrica que tiene estos grabados hermosísimos. Hacemos la aclaración que estos
estas rocas no deben de moverse del lugar. Eso es un error, porque se sacan de su contexto y no podemos entonces hacer estudios profundos acerca de estas etnias. Pues bien, la Junta Arqueófila realizó este viaje y se hizo un interesante informe sobre este frontón de piedras pintas. Podemos considerar como el primer trabajo realizado sobre arqueología, aunque no de una manera científica. Mucho tiempo pasaron, gente aficionada como Apolinar Núñez de León y Boney Collins Espinosa de la Sociedad de Historia. Ellos eran aficionados y salían los fines de semana y en época de vacaciones al campo y localizaban una serie de sitios donde tenían rocas grabadas, petroglifos o pinturas rupestres. El problema es que algunos los dieron a conocer y los vándalos, la gente curiosa por traerse un pedazo de aquello, destruía estos sitios. Ellos eran aficionados a la arqueología y así como ellos, muchos otros han recogido puntas de flecha y otros testimonios, lamentablemente destruyendo valiosos testimonios. Lo recomendable es no traerse nada de estos lugares. No es sino hasta la década de los 60 cuando los arqueólogos norteamericanos llegan a Nuevo León con algunos estudios que no fueron a profundidad. Jeremías Epstein, por ejemplo, Solveig Turpin, que es una excelente arqueóloga, Herbert Elling, y hasta 1990 se inicia ya, podemos marcarlo esa fecha, como el inicio de la arqueología científica en Nuevo León. Muy tardío, definitivamente, muy tarde. Ya en otros estados había mucho avance en la cuestión arqueológica y acá en Nuevo León se preguntaban los políticos por qué en Nuevo León no hay una zona arqueológica. Entonces presionaban a que algo se hiciera. Se estableció el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Nuevo León hasta 1984 y esto marca una situación importante que luego hablaremos en otros programas, porque su establecimiento se debió a la presión popular que hizo la gente cuando se destruyó por las obras de la Macroplaza, el cine Elizondo y el centro de la ciudad. Pero seguimos adelante dentro de un momento en nuestra historia. Regresamos a nuestra historia. Pues como decíamos, la arqueología científica de Nuevo León inicia en 1990 ya con arqueólogos profesionales mexicanos que pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero también comentamos que mucho de lo que se conoce de las etnias, de los indios de la región, de los naturales, se debe a una magnífica crónica que está publicado en este libro que se llama Historia de Nuevo León, donde aparecen 3 crónicas maravillosas. Una, la del capitán y general Alonso de León, primer cronista del Nuevo Reino de León, la de Juan Bautista Chapa, que mucho tiempo permaneció como el cronista anónimo, porque así firmó la crónica, y finalmente un testimonio más del general Fernando Sánchez de Zamora. En este texto de Alonso de León, sobre todo, nos da un análisis, una visión de cómo eran los naturales de la región. Pero continuando con este asunto tan interesante de la arqueología en Nuevo León, el mejor estudio que se ha hecho del origen y la evolución, el desarrollo de la arqueología en Nuevo León y también de la caracterización de los naturales de la región se debe a Jesús Fernando Ramírez, arqueólogo de Lina, que publicó este libro dentro de la colección Enciclopedia de Monterrey. Esto es verdaderamente un gran estudio, el mejor estudio que se ha publicado sobre el avance y evolución de la arqueología en Nuevo León. Decíamos entonces que en 1990 Moisés Valadez Moreno, arqueólogo de Lina, va a iniciar con un gran proyecto que se llama Boca de Potrerillos, que esto va a conducir a que se establezca la zona arqueológica de Boca de Potrerillos. Pero no hablemos nada más de estas zonas arqueológicas como zonas de turismo, que va la gente ahí, así que bueno, porque esto permite que se conozca estos testimonios, estos registros que dejaron en las rocas, estas pinturas que dejaron los naturales de la región. Lo importante es lo que han hecho en estas investigaciones. Luego se suma a Lina
la arqueóloga Araceli Rivera Estrada, y se van a dividir el estado. La parte norte, Moisés Valadez Moreno; la parte sur, la arqueóloga Araceli Rivera Estrada. No debemos dejar atrás también a estudios que se hicieron preliminares muy interesantes. William Breen Murray, un antropólogo canadiense ya radicado en Monterrey, regiomontano de corazón, ha hecho interesantes aportaciones a la arqueoastronomía local. También algunos otros estudios ligeros que se hicieron, y decimos ligeros porque no profundizaron a tal grado que hayan dejado grandes conocimientos. Aquí lo sorprendente para nosotros es que los vestigios que han encontrado tanto Moisés Valadez Moreno como la arqueóloga Rivera Estrada nos llevan a considerar que estas etnias deambularon por estas regiones hace 12,000 años. Fíjense nada más, 10,000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Lo que estamos hablando es muy considerable. Los vestigios encontrados en el sitio de La Morita, que está en el cañón del río Sabinas, más cercano a Sabinas Hidalgo. Ahí estos vestigios, ya analizados por los laboratorios de Lina y laboratorios en Oxford, Inglaterra, nos dan esa temporalidad, 12,000 años. Eso es verdaderamente una de las presencias humanas más antiguas en este país, en nuestro país. Y esto nos permite, pues, valorar a las etnias, a los indígenas, porque hablamos de la historia desde que llegaron los españoles hacia acá, más en la región noreste. Pareciera que no hubo presencia de individuos en esta región, y entonces hemos abandonado, hemos discriminado la historia de los indígenas en nuestra región. Afortunadamente ha cambiado ya esta visión, ya hay más arqueólogos estudiando esto, hay más comprensión al problema de los indígenas. ¿Y por qué razón no se profundizaba en este estudio? Bueno, se decía arbitrariamente, aquí no hubo cultura, aquí fueron exterminados por los conquistadores. Y hay algo de razón en esto, pero ya lo asentamos desde la introducción a este programa, en que dijimos que los primeros pobladores en estas regiones eran rebeldes, eran indómitos, no se sometían fácilmente. Los colonizadores europeos batallaron en demasía para poder meterlos, como ellos decían, al orden, contrario a lo que pasó en el centro del país, donde ya estaban impuestos a la sumisión, a acatar órdenes. Aquí no, aquí fue tierra de guerra viva y combatieron constantemente. Pero esto lo veremos más adelante en el siguiente segmento de nuestra historia. En verdad, qué maravillosa es nuestra historia, asombrosa, porque nos lleva a encontrar tantos detalles, tantas cuestiones que no conocemos, que aún que se impartan en nuestras escuelas las clases de historia, y aquí en Nuevo León, que siempre ha sido pionero en impartir la historia regional, pero siempre estamos descubriendo cosas nuevas. Nuestros archivos están repletos de documentos que los historiadores, algunos no lo han visto, no lo han encontrado porque andan en otro tema de investigación. Pero también maravillosas son las aportaciones de los arqueólogos, de los antropólogos, los sociólogos, y increíblemente cómo vamos al terminar este programa a decir, les adelantamos la conclusión. Hay más etnias, más indígenas ahora en Nuevo León que las que había cuando llegaron los españoles y los portugueses. Claro, es por la migración que tenemos de otros estados, pero algún día tocaremos este tema también, que es muy interesante. Bien, seguimos adelante con esta historia de la arqueología en Nuevo León, que el lugar señero lo van a ocupar estos dos arqueólogos, que son Moisés Valadez Moreno y Araceli Rivera Estrada. Este estudio que nosotros les mostramos, este libro de Jesús Fernando Ramírez, también es excelente y es una gran aportación para la historia de los estudios arqueológicos. Ahora ya se conocen muchas zonas arqueológicas, muchos sitios arqueológicos en el país, y particularmente en Nuevo León. La única zona arqueológica declarada es Boca de Potrerillos, donde hay más de 10,000 rocas grabadas, petrograbados, donde están protegidas. No trate usted, si va,
por favor, no tocar nada, no romper nada, porque ahí son testimonios ricos, testimonios del pasado. Pero tenemos unas pinturas rupestres excelentes en el sitio de Chiquihuitillos, en Cueva Humada, que está acá en García. Bueno, Chiquihuitillos está en Mina, casi al dar la vuelta el cerro para Bustamante. Hay que recordar que el río Sabinas entra por la parte de atrás del cerro y luego llega a Bustamante. Y las pinturas rupestres se conservan en un lugar excelente, muy bien conservadas, porque está difícil de llegar. Y aparte, bueno, temas de la inseguridad y demás, en los últimos años la gente no ha entrado para esos lugares. Sin embargo, tenemos esas zonas en la parte sur del estado, en Aramberri, en Zaragoza, la Loma del Muerto, en Terán, este frontón tan hermoso de Piedras Pintas, Parás, la presa de la Mula en Icamole, en García, y en muchas partes hay grandes registros arqueológicos y estos estudios se están realizando. Claro, hay que mencionar también que en Coahuila está Leticia González Arratia, que ha hecho también una excelente labor, los arqueólogos de Tamaulipas, sin olvidar a los aficionados a la arqueología, Rufino Rodríguez en Coahuila, Lorenzo Encinas aquí, comunicólogo aquí en Nuevo León. Sin embargo, a veces hay ciertas pugnas porque recogen materiales y demás. Ahora ya está más controlado con el aspecto del INAH, porque esto se tiene que dar un seguimiento, y lo más importante es que las piezas arqueológicas no se muevan de los lugares. Sabemos de muchos coleccionistas de puntas de flechas y demás, pero estas colecciones tienen que registrarse en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estos son los testimonios vigentes, los testimonios que están ahí, que tienen más de 10,000, 12,000 años. Entonces son verdaderas joyas que de nuestro patrimonio cultural, que hay que conservar, que hay que cuidar, y que ya están algunas de estas piezas exhibiéndose en el Museo del Obispado, en el mismo Museo de Historia de México de aquí de Monterrey, Nuevo León. Pues bien, estos estudios continúan y hay ya seguidores jóvenes que están integrándose a hacer estas investigaciones arqueológicas. Verdaderamente los indios, los naturales, las etnias de esta región tenían una cultura, contrario a lo que dice Alonso de León en su crónica, contrario a lo que los historiadores clásicos, siguiendo a Alonso de León, han dicho siempre, que eran tribus bárbaras que no tenían patria, ni ley, ni orden, ni demás. Lo que pasa es que no comprendían toda esta serie de tradiciones y costumbres que ellos tenían. Era una cultura, la de ellos, la cultura europea, que vino a sobreponerse, a imponerse a esta región, y que venían de un estadio de civilización más avanzado. Hay que recordar que aún los toltecas, los mayas, los aztecas, los olmecas, pues no conocieron la rueda, no conocían el hierro. Interesantes estudios que en el próximo programa vamos a mostrar sobre las tradiciones y costumbres de las etnias de la región. Soy Héctor Jaime Treviño Villarreal, historiador, y los esperamos en nuestra historia.